Soy el profesor Miguel Cáceres y ahora vamos a hablar de los elementos del alfabeto visual. Los elementos del alfabeto visual son aquellos que nos van a permitir desarrollar adecuadamente un dibujo, un diseño. Tienen que ver directamente con todas las manifestaciones artísticas, pero también tienen que ver con la práctica de la cosmetología. Por eso es que los estudiamos. El primero que vamos a estudiar es la proporción. ¿Qué cosa es la proporción? La proporción no es otra cosa que la buena relación o la interrelación que existe entre el todo y sus partes. Todo lo que nos rodea en realidad está proporcionado a nosotros, pero creo que el mejor ejemplo de proporción es el cuerpo humano. El cuerpo humano está proporcionado exactamente en cada una de sus partes, de sus constituciones. Los brazos y las piernas, cada uno de los elementos faciales, se condicen con el cuerpo. De ninguna manera podríamos vivir adecuadamente si tenemos uno de estos elementos mal proporcionados. De allí su importancia. En la gráfica se entiende la proporción por tamaño. Si utilizamos la proporción en el dibujo, por ejemplo, tendríamos pues que entender que aquellas imágenes que nosotros desarrollamos en un papel, estas tienen que adaptarse al espacio de ese papel. No pueden ser ni más grandes ni más pequeñas. De lo contrario, serían incómodas a la vista. De la misma manera ocurre en la cosmética, en el corte de cabello, el peinado. Ellos deben de estar proporcionados en función del tamaño de la cabeza y la cara de la persona para que sea agradable a la vista. Por eso es importante el estudio de la proporcionalidad. El segundo elemento que vamos a estudiar se refiere a las texturas. ¿Qué cosa es una textura? La textura viene a ser la cualidad de las superficies. Toda superficie y todo lo que nos rodea en realidad tiene superficie, tiene una calidad, y produce una sensación. La interpretación de la textura la vemos básicamente de forma táctil, ¿no es cierto? Las primeras impresiones que tenemos de textura son táctiles. Sin embargo, a lo largo del tiempo y por las experiencias que vamos adquiriendo desde niños, la textura también se vuelve visual, por cuanto nosotros previamente experimentamos el hecho de tocar las cosas y luego sin necesidad de tocarlas ya las interpretamos como tal. Por eso es que existen texturas táctiles y existen texturas visuales. En el campo del diseño, la textura visual vendría a ser la interpretación de la textura real, de la textura táctil de la que podemos haber visto. Esta se puede interpretar de manera gráfica en un papel. En el campo de la cosmética, la textura también puede ser interpretada más o menos como lo hace el laciado en el cabello o el ondulado en el cabello. El laciado y el ondulado vendría a ser una forma de texturizar el cabello, romper la calidad natural del cabello para darle otra, una suerte de ilusión de textura visual cuando nosotros la vemos. He ahí su importancia. Otro factor también que vamos a estudiar es el contraste. El contraste viene a ser la oposición que existe entre dos elementos. Toda la vida está contrastada, todo lo que nos rodea es contraste. La naturaleza toda es contraste. Existe el día y existe la noche, existe el bien y existe el mal, existe lo grande y existe lo pequeño. En realidad todo tiene una contraparte. Eso se ve en el arte y se aplica directamente en el campo estético. En el diseño, en el dibujo, existen diferentes formas de contraste, pues. Hay un contraste de color, un contraste de forma, de tamaño, de dimensión, de proporción, de dirección, de textura. Entonces, estas consideraciones del contraste que encontramos en la vida real, ¿podemos llevarla a la práctica en la cosmética? Sí. El maquillaje utiliza mucho el contraste. Últimamente se ven estilos de maquillaje como el Smokey Eyes, por ejemplo, o el Cat Crease, y en ambos podemos encontrar el contraste en definitiva. También existe contraste en el corte de cabello, en el peinado, en el tinte, sobre todo cuando contrastamos los colores. Entonces también se le encuentra una razón de ser del estudio del contraste dentro del campo de la cosmética. Otro de los factores importantes que debemos de estudiar es la simetría y la asimetría. Son dos consideraciones que van de la mano.
La simetría es una buena equiparidad geométrica fundamentalmente en un elemento, en algo, en lo que nos rodea. Y la asimetría vendría a ser lo contrario, la equiparidad. En tanto, la simetría tiene diversos análisis que van asociados al campo de la belleza. Todo lo que es simétrico pues es considerado como estéticamente agradable y bello, y bien proporcionado y bien distribuido. Si nosotros encontramos la razón de ser de la simetría en el diseño, en el sentido de que podemos distribuir coherentemente y adecuadamente las formas en un plano, de la misma manera le podemos encontrar la razón de ser en el campo cosmético. Se puede aplicar la simetría, por ejemplo, en el maquillaje, se puede aplicar la simetría, por ejemplo, en el corte de cabello, en el peinado, en la distribución coherente de las formas. Ahora, la asimetría vendría a ser lo contrario, pero curiosamente la asimetría, que es la contraparte de la simetría que considera lo bello, pero curiosamente la asimetría es muy utilizada en el campo de la cosmética, sobre todo en el corte, en los cortes modernos, en los peinados y en el maquillaje. Igualmente tenemos otro factor importante de estudiar, que es el ritmo. El ritmo no es otra cosa que la secuencialidad, la repetición acompasada de algo. ¿Existe ritmo en la naturaleza? Sí. La vida es rítmica. Las palpitaciones del corazón son rítmicas. La lluvia es rítmica, la música es rítmica, el movimiento en general es rítmico. El ritmo genera la ilusión de movimiento, y este concepto lo podemos encontrar directamente asociado a la plástica, a la estética, al dibujo. Cuando un dibujo es estático es porque las líneas lo son así. Si es rítmico es porque las líneas lo son así. Los dibujantes suelen utilizar el ritmo de manera ilusoria. No es que haya un movimiento real en un gráfico o en una imagen, pero lo que sucede es que hay una ilusión de movimiento. Y esto se logra utilizando acompasadamente las líneas. En el campo de la cosmética también encontramos el ritmo de manera muy fluida, sobre todo en el cabello, cuando se trabaja el cabello, en los peinados y en los cortes. Entiéndase entonces que los elementos de la alfabetidad visual permiten un mejor manejo dentro del campo del dibujo, de la gráfica y también dentro del campo de la cosmética si sabemos utilizarlos con inteligencia.